Listo. Entonces ya estamos los dos. En este momento están viendo mi pantalla, están viendo mi Excel, ¿de acuerdo? Sandra y... ¿No? ¿Lo estás viendo, Andrea? Muy bien. Entonces aquí tengo algunos datos que corresponden a 30 personas, a la edad de 30 personas. El objetivo es cómo organizar estos datos que corresponden a la variable edad. ¿Qué vamos a hacer? Los objetivos son los siguientes. Uno, realizar el histograma con estos datos. Luego, mostrarles, bueno, pero previamente al histograma hay que haber hecho el cuadro de frecuencias. Y luego mostrarles cómo trabajan los cuartiles o cómo podemos hallarlos, ¿no? Finalmente, el paso 3 es poder ubicar datos atípicos. Un dato atípico es aquel valor que está demasiado disperso o muy alejado de la media, ¿no? Por ejemplo, asumamos que el promedio de estas edades sea alrededor de 30 años, y si tuviéramos a alguien, por ejemplo, muy alejado de la media, por decir 50 años, quizás sería un dato atípico, ¿no? O una persona muy joven, quizás de 15 años en este grupo, también sería un valor atípico. Entonces vamos a ubicarlo. Te vamos a comenzar haciendo el histograma, pero para hacer el histograma necesitamos primero el cuadro o la tabla. Vamos a poner aquí tabla de distribución de frecuencias. De distribución de frecuencias, pero agrupada por intervalos. Por intervalos. El paso 1, lo que vimos en la sesión anterior, era primero determinar el rango. El rango era el mayor valor menos el menor valor. Entonces vamos a hallar el mayor valor, que lo hallo con el máximo de todo este conjunto de datos, marco todos los valores, y me sale un valor de 35, ¿no? Este es el máximo. Y hay que restarlo del mínimo. El mínimo en Excel, con la función min, igual se marcan todos los valores, y tendría el mínimo, ¿no? Es 26. Entonces el rango, resto los dos valores, el máximo menos el mínimo, máximo menos mínimo, y me da un valor de 9 años. Entonces 9 años vendría a ser el rango. Ahora veamos el paso 2. En el paso 2, lo que hay que hacer es... Para esto necesitamos saber fórmulas de Excel, ¿no? Sí, algunas fórmulas básicas. Por ejemplo, aquí hemos usado el máximo para determinar el máximo de los datos, y aquí el mínimo para determinar el mínimo de los datos, ¿no? En este momento no lo he ordenado, pero también si yo ordeno previamente los datos, confirmo esas respuestas, ¿no? Lo voy a ordenar y confirmamos lo mismo, ¿no? Datos, ordenar, de menor a mayor, que está aquí, y tendríamos lo mismo, ¿no? Que la menor edad es 26 y que la mayor edad es 35. Lo podemos confirmar, ¿no? Entonces también confirmaríamos eso. Pero por el momento, con las funciones también lo podemos hacer. Entonces tenemos que el rango es 9 años. Luego el siguiente paso era determinar el valor o la cantidad de clases, que era el valor de K. Y eso lo hacíamos con la regla de Sturges. La regla de Sturges está formada por la siguiente fórmula, que era 1 más, el valor de K era 1 más 3.3 multiplicado por el logaritmo de la cantidad de datos. En este caso son 30 datos. Te voy a aplicar esa fórmula y luego ese valor lo voy a redondear. 1 más 3.3 por logaritmo de 30 y me va a dar 5.8, es decir, debo construir 6 intervalos, ¿no? Este valor redondeado me da 6 clases o intervalos. Entonces con eso vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Con 6 clases o intervalos. Ya tengo ese valor, ¿sí? Ya lo tenemos ahí. Y ahora vamos a hacer el paso 3, que vendría a ser determinar la amplitud. Es decir, qué tamaño tiene cada intervalo. Y para eso lo que hacíamos era dividíamos el rango entre la cantidad de grupos. Entonces en este caso la amplitud nos va a salir, vamos a calcularla, divido el valor de 9 entre 6. Entre 6. Y nos sale 1.5. Es decir, vamos a agrupar
los 6 grupos en un tamaño de 1.5, ¿de acuerdo? Y comenzamos entonces a escribir los intervalos. Vamos a hacerlo por aquí. Entonces son 6 intervalos, vamos a enumerarlos del 1 al 6. Y vamos a comenzar a poner los límites de cada intervalo, ¿no? Cada intervalo tiene un límite inferior y un límite superior. Vamos a ponerlo así. Pues el límite inferior es el menor valor, que sería 26. Y lo que vamos a hacer ahora es, a cada intervalo, ¿no? O sea, a cada valor del límite inferior le voy a sumar, es decir, a este 26, le voy a sumar la amplitud, que en este caso es 1.5. Me sale 27.5. El siguiente intervalo comienza en ese mismo valor, igual le vamos a sumar 1.5 y me daría 29. Ya con estos dos valores establecidos, puedo formar los 6 intervalos. O sea, tendría los 6 intervalos. Y debo asegurarme que el menor valor empiece en 26 y el mayor valor termine en 35. De esta forma, ¿qué estoy haciendo? Que me estoy asegurando que dentro de mis intervalos voy a poder contabilizar todos los valores desde el 26 hasta el 35. ¿De acuerdo? Hasta ese valor. Entonces ahora sí vamos a formar los intervalos con su notación de intervalo. Sería desde 26 hasta el valor de 27.5. Y continuamos, ¿no? Desde 27.5 hasta 29. Desde 29 hasta 30.5. Desde 30.5 hasta 32. Desde 32 hasta 33.5. Y el último cerrado por ambos lados, desde 33.5 hasta 35. Entonces tendríamos todos los intervalos ya listos. Ahí tenemos los 6 intervalos. Ya tenemos ese primer paso. Ahora lo que tenemos que hacer es, para cada uno de estos intervalos, hay que contar cuántos casos caen en ese grupo. Te vamos a contar cuántos caen en cada grupo. Este momento lo voy a ocultar para que no nos distraiga. Y comencemos a contar cuántos hay en cada grupo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el primer grupo, desde 26 hasta antes de 27.5. ¿Cuántos habrían? Tendría que marcar hasta el 27. ¿De acuerdo? Ahí vemos que hay 5 casos. Colocó 5, o 5 observaciones. Luego, el segundo intervalo sería desde 27.5, que no tengo, el siguiente sería el 28, hasta menos de 29. Entonces solamente correspondería a los 3 de 28. Tengo 3, les coloco 3. Luego, desde 29, ahora sí incluyo el 29, hasta menos de 30.5, sería desde el 29 hasta el 30. Te marco desde el 29 hasta el 30, y tenemos, en este caso, 14 valores. Todo está muy concentrado ahí. Tenemos 14 valores. Luego desde 30.5 hasta 32. Con los números sería desde 31 hasta 31 nada más, ¿no? Porque el 32 ya no lo debo incluir. Entonces, no tengo ningún 31. Aquí pondríamos 0. Un momento, voy a conectar la batería, un segundo. Entonces en este caso tendríamos 0. Ahora desde 32 hasta 33. 32 hasta 33. Tenemos 6 casos. Pues ahí lo anotamos y tendríamos 6 casos. Y luego desde 33.5 hasta 35, es decir, de 34 a 35. De 34 a 35 tenemos 2 casos, ¿no? Vamos a poner ahí entonces, sería un valor de 2. Bien, para que no quede un intervalo vacío, estos casos de 0, voy a generar algunos valores de 31.
porque teníamos varios valores de 29 hasta 30. Entonces alguno de estos 31, estos 30 voy a volverlos en 31. Tres de estos casos. 31, 31, 31, para que no tengamos ese intervalo vacío. Aquí vamos a generar 3. Como le hemos quitado 3, aquí sería 11. Listo. Entonces tendríamos de esa Hola, forma. ¿me escucha? Sí, sí, Andrea, te escucho. Sí, Andrea, ¿te escucha? ¿Aló? Sí te escucho, Andrea. Sandra, ¿verdad? ¿Perdón? Y soy Sandra. Ah, Sandra, perdón, discúlpame, Sandra. Sí te puedo escuchar. Lo que pasa es que le escribí porque me he perdido en lo que es la regla de... Ah, ya, perdóname. Vamos a ver. La regla de Sturges es una fórmula que les dice a ustedes cuántos intervalos, es decir, cuántos grupos debo construir. Y esa regla de Sturges está basada en la cantidad de datos. Para este ejercicio tenemos 30 datos. 30 datos se refiere a la cantidad de valores que estamos analizando. En este caso son 30 valores, como lo puedes ver. O sea, la variable edad, para este caso, tiene 30 valores. Entonces, lo que debes hacer es colocar la fórmula, hacer el cálculo en Excel y escribir, ¿no? 1 más 3.3 por logaritmo del número de datos. En este caso son 30 datos. Si fueran 100 datos, nos sugeriría otro tamaño o otra cantidad de intervalos. Básicamente es eso. Es una ayuda que te dice cuántos intervalos debes usar para construir tu tabla de frecuencias por intervalos. O sea, te dice cuántos grupos vas a formar. Ese valor tú lo vas a redondear. Si, por ejemplo, si sale 5.2, debe ser 5 intervalos. Si sale 5.9, debe ser 6 intervalos. Hay que redondearlo. Pero lo que sugieren los estadísticos es que el número de intervalos, es decir, el valor de K, puede ir como mínimo desde 5 hasta un máximo de 20 intervalos. Es lo que nos sugieren. Ya más de 20 intervalos ya sería demasiado y hay que volver a reagrupar los intervalos. Pero por lo menos 5 intervalos. Es decir, en este caso, nosotros también hubiéramos podido tomar la decisión de hacer la tabla de frecuencias con 5 intervalos, si lo quisieran. Cuando tienes menos intervalos, tu detalle se hace más grueso, ¿no? Es decir, se hace menos fino. Pero cuando tienes un mayor detalle, puedes ver lo que ocurre en cada intervalo, o sea, cuántos datos tienes en cada intervalo, pero se generan más intervalos, ¿no? Sería la contrapartida de eso. Esto que hemos visto es lo que se llama la tabla de frecuencias por intervalos. Esta tabla que tenemos aquí. A esta tabla, una vez que le generamos los valores que hay en cada grupo, es decir, la frecuencia absoluta es un número que te dice cuántos valores hay en cada intervalo, ¿no? Aquí podemos ver que tenemos 11 personas que tienen desde 29 hasta menos de 30.5 años. Estos valores de las edades también pueden estar con un decimal, ¿no? Pueden también tener decimal. Sumamos todas las frecuencias absolutas y nos da un valor de 30 años. Esto quiere decir que estamos bien, perdón, nos da un valor de 30 datos, quiere decir que hemos incluido a todos los valores y no tenemos ningún dato que no lo hayamos tomado en cuenta. Disculpe, tengo una pregunta. Bueno, disculpe que lo moleste, claro, pero me parece que está rápido, que pierdo y cuando quiero comentar algo, hablando no me permite la pregunta con bien. Ahí podríamos entendernos mejor, por favor. ¿Puede? No te he escuchado muy bien. Aquí, mira, ¿estás viendo la zona de chat, Sandra? Ahí también puedes escribir tu pregunta y a la vez también hablarla, ¿no? Parece que tu volumen está un poco bajo, que no logro entender tu pregunta. Sigue conversando y no nos entendemos muy bien. Preguntado sobre la regla de efectividad que es el número 3, que es la cantidad de valores, pero mi pregunta es el 1 más 3.3 es un valor estándar. Sí, es un valor propio de la fórmula. Sí, es un valor propio de la fórmula. Ahí no hay variación. No hay variación, exacto. Sí, es un valor fijo que es propio de la fórmula. Eso no se varía en nada. Exacto.
Sí, no hay ninguna variación ahí, Sandra, es propio de la fórmula. O sea, es una fórmula. Es como decir el área de un cuadrado que es lado por lado, o el área de un triángulo, ¿no? Que es un medio de la base por la altura. Eso, ese un medio, por ejemplo, Ya. es parte de la fórmula, ¿no? Ujú. Ok, Y en este caso, ya, ese ya. 1 más 3.3 es parte de la fórmula que, bueno, el señor Sturger lo habrá planificado y lo determinó así, ¿no? Ujú. Lo que sí varía son el logaritmo de el número de valor, la cantidad de valores que tiene. Sí, eso sí varía, exacto. Si, por ejemplo, yo tuviera 50 datos, quizás Ahí, Sturgeon me dirá, vamos a probar con 50 datos, por ejemplo, ¿no? Si fuera con 50 datos, quizás tendría que ser más intervalos, ¿no? Más 1.3 logaritmo, por logaritmo de 50. Vamos a ver. Me sale, por ejemplo, casi 7 intervalos. Si fueran 100 es datos, 7, redondeado así. sí. Si fueran 100 datos, sería 8 intervalos. Y Ok, así. sale de 5 a 20, me dice que es un aproximado. Sí, esa es la cantidad de intervalos en las cuales se va a ir trabajando. O sea, máximo 20 intervalos, ¿no? Si tuviera, por ejemplo, vamos a ponerle 300 valores, igual, ¿no? Tendría, por ejemplo, 9 intervalos. Así es. Entonces, la fórmula de Sturgeon les da un punto de partida, ¿no? Para poder decidir cuántos intervalos es lo apropiado. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí está todo claro, Sandra, Andrea? Sí, sí, bueno, yo estoy de... Ok. Entonces, ahora vamos a ver el histograma. Les comentaba, ¿no? Una vez que ya tenemos esta tabla de frecuencias, vamos a mostrarla aquí, esta tabla de frecuencias, necesito un valor adicional que es la marca de clase. La marca de clase es el punto medio entre estos dos valores, entre el límite inferior y el límite superior. La marca de clase, vamos a anotarla aquí. Entonces, la marca de clase es un promedio de cada intervalo. Lo que voy a hacer es, voy a sumar el límite inferior más el límite superior y lo voy a dividir entre 2. Eso me da la marca de clase que es un promedio de cada intervalo. Es como buscar un representante de cada intervalo. Luego esta marca de clase, también para completar, necesito la tabla de frecuencias relativa, ¿no? Esta frecuencia relativa, que me va a decir esta cantidad, qué fracción o en qué proporción está con respecto al total, es decir, con respecto a 30. ¿No? Eso lo ponemos con F4 para que se mantenga fija cuando yo arrastre. Habíamos estado trabajando con 4 decimales y ya queda a ustedes determinar la cantidad de decimales apropiada. El objetivo es que todo esto de aquí sume 1. Así estaremos verificando que todo está correcto. Y finalmente la frecuencia porcentual, que lo que hace es este valor lo multiplicamos por 100. Vamos a ponerle 2 decimales y tendríamos los porcentajes de cada grupo. ¿De acuerdo? Luego de esto, ya tenemos toda la tabla de intervalos completa. Estoy escuchando un poquito el eco. Voy a silenciar a quien pose. Ay, Andrea. Entonces, luego de esto, ya tenemos la tabla completa. Igual, podemos hacer alguna interpretación. Por ejemplo, podríamos decir que la mayoría de las personas, que son 11, están en un rango de edades desde 29 hasta menos de 30.5 años. Ya comentan ustedes los dos intervalos. Y ello representa un 36.67%. Esta puede ser una interpretación con respecto a la moda o dónde estaría ubicada la moda, ¿no? Decimos, podríamos decir, ¿no? 11 personas, tenemos 11 personas que tienen una edad desde 29 años hasta menos de 30.5 años. O también podríamos decir con respecto al porcentaje, ¿no? El 36.67%
de los encuestados o de las personas, igual, ¿no? Tienen una edad y repetiríamos lo mismo, ¿no? Desde 29 años hasta menos de 30.5 años. También lo podemos comentar así. Pero, ¿en qué consiste el histograma? El histograma es poder graficar estos intervalos con respecto también a las frecuencias absolutas, o pueden graficar estos intervalos con respecto, por ejemplo, a las frecuencias relativas. Con cualquiera de ellos dos, o también con la frecuencia porcentual. Vamos a graficarlo con la frecuencia absoluta. Hacemos el gráfico, marcamos previamente las dos columnas, insertamos el gráfico de barras, y lo que hay que hacer ahora para que se transforme este gráfico en un histograma es que las barras no tengan ningún espacio entre ellas. Entonces vamos a hacer eso. Inclusive aquí el Excel tiene un estilo, como lo pueden ver aquí, que corresponde al histograma, ¿no? En el cual automáticamente todas las barras las pone juntas. Pero si quieren establecer una pequeña separación, le damos clic derecho en dar formato a la serie de datos, y aquí podríamos ponerle un 2% para que exista alguna separación entre las barras, y se pueda apreciar un poco mejor. Luego de esto también podemos agregar las etiquetas en cada barra para poder ver la frecuencia de cada intervalo, ¿no? En este caso, el eje horizontal corresponde a la edad, que sería la variable. Siempre en el eje horizontal se va a poner la variable, en este caso, bueno, es la edad, y en el eje vertical, en este caso corresponde a la frecuencia absoluta, ¿no? Es decir, en este caso sería número de personas. Número de personas que tenemos ahí, ¿no? Entonces ahí tendríamos nuestro gráfico ya determinado. Ese es el histograma para la variable edad, ¿no? Para la edad de las personas, en nuestro caso. Este es el gráfico que nos estaba pidiendo, ¿no? Bueno, aquí podemos ver que existe mayor concentración en alrededor de 29 a 30.5, que tenemos 11 casos, y tenemos pocos casos desde 33.5, es decir, 34, 35, ¿no? Y existe cierta simetría, podríamos también trabajarlo quizás con 5 intervalos para que podamos apreciarlo mejor. ¿En qué consiste ahora? Les decía el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias es ubicar un punto medio, ¿ya? Ubicar un punto medio. Vamos a ver si aquí me deja insertar algunos, para que tengan más una idea. Ubicar un punto medio de cada intervalo, unirlo con algunas líneas, y el gráfico que se va a formar es lo que se llama el polígono de frecuencias. Ese gráfico que se va formando al unir cada uno de ellos, ¿no? Aquí habría que unirlo, es lo que se llama el polígono de frecuencias. Y si vamos uniendo los puntos medios, ¿de acuerdo?, de cada intervalo, y se genera el polígono de frecuencias. Este polígono lo que pretende es generar una curva que nos dé una mayor definición de cómo los datos se van agrupando. Ese es el objetivo de este polígono de frecuencias. Nos faltaría finalmente el cierre, que sería este que está aquí. Y aquí hay que estirar un poquito el gráfico, y desde este punto cerramos el gráfico. Entonces, eso que ven en rojo es lo que se llama el polígono de frecuencias, que es cerrar esa figura, ¿no? Esa figura también la vamos a hacer en Excel en este momento, para que vean. Para ello necesito la marca de clase, que serían estos valores, junto con la frecuencia. Entonces, estos valores los voy a copiar aquí a la derecha abajo, para poder hacer ese gráfico, ¿no? Voy a hacer un pegado especial para solamente pegar los valores. Lo vamos a poner aquí a la derecha. Pero necesito un valor al inicio y un valor al final para poder cerrar el polígono. Esos valores tienen una frecuencia de 0 porque son los inicios y los finales. Lo que voy a hacer aquí, miren que cada punto medio avanza en una amplitud. Entonces, este valor le voy a restar una amplitud que es menos 1.5, sería el valor anterior, y al valor posterior le voy a sumar la amplitud que es 1.5. Entonces la voy a sumar, este sería el primer valor y este sería el último.
Con estos valores voy a generar lo que se llama el polígono de frecuencias. Vamos a anotar aquí polígono de frecuencias para la variable edad. Entonces con estos valores vamos a generarlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero voy a marcar todas las frecuencias y voy a insertar un gráfico de líneas. Este gráfico de líneas con estos puntos me va a dar lo que ven ahí, que sería el polígono de frecuencia. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que lo puedan ver. Aquí está el polígono de frecuencias, que es lo que habíamos bosquejado en el gráfico superior, ¿no? Pero lo habíamos hecho a mano. En este caso está uniendo los puntos medios de cada intervalo, ¿no? Lo ponemos ahí. Vamos a ponerle ahora el nombre polígono de frecuencias. Polígono de frecuencias. Igual, en cada punto, pues yo puedo hacer clic derecho y agregar etiquetas para los valores, ¿no? Para que vean en cada valor, en cada marca de clase, cuántos valores existen. ¿De acuerdo? Pero hay un pequeño error aquí. En el eje horizontal no deben figurar 1, 2, 3, 4, 5, sino deben figurar estos valores 25, 26.75, etc. Entonces, para ello, le voy a decir al Excel que considere esos valores. Hago clic derecho, escojo seleccionar datos, y el eje horizontal lo vamos a editar. Y marcamos todas las marcas de clase. Así, ahora tendríamos los valores apropiados para cada punto. Esto se llama polígono de frecuencias, ¿de acuerdo? Esto es lo que se llama el polígono de frecuencias. Y lo que hace es, les da una idea mejor de cómo es la distribución de los datos, o cómo es la curva de distribución de los datos. Un paso posterior, lo que hacen algunos es dar formato y tratar de suavizar, ¿no? Suavizar esas líneas. Dentro del estilo de la línea, me parece que aquí está la línea suavizada, que lo que hace es, miren, transforma ya la curva en una curva más suave, ¿no? Nos da una mejor idea del comportamiento de los datos, o en qué zona se concentran mejor los datos. Entonces vamos a dejarla como línea, como segmentos de línea, para que corresponda al polígono de frecuencia. Cuando ya lo suavizo, estaría trabajando con lo que se llama una curva de distribución. Bueno, entonces lo que tienen que hacer es hacer primero su tabla, volviendo a los pasos que hemos hecho. Hemos generado la tabla de frecuencias, hemos generado el gráfico del histograma, y luego hemos generado también el polígono de frecuencias. Vamos ahora a... ¿Hasta ahí tienen alguna duda, Andrea y Sandra? ¿O algo que no quede claro y con todo gusto lo vuelvo a repetir? Estos dos gráficos están en las láminas de la semana 2. Les voy a abrir la lámina para que también lo puedan ubicar. Ya, en el tema 2, ahí se ha discutido o pueden revisar cómo funciona el histograma y el polígono de frecuencia. Entonces lo pueden ver. Vamos a avanzar un poquito. Que era la forma de organizar datos de una variable cuantitativa, ¿no? Aquí estaba el tema de la construcción de la distribución por intervalos, los pasos que hemos seguido. Luego también estaba, ahí tienen un ejemplo resuelto, el histograma, el polígono de frecuencias, ¿no? Y la curva de frecuencias, que es el paso posterior. Cuando ustedes tienen ahí el polígono, lo suavizan y queda de esa forma, ¿no? Así como hemos visto aquí en el Excel. Si yo este polígono lo vuelvo a copiar y lo suavizo, ya la puedo transformar en una curva de distribución. Si yo lo suavizo con la opción de dar formato, en la opción línea, y lo suavizo, ya la estaría transformando en una curva, ¿no? Que es básicamente el gráfico, pero ahora con los estilos suavizados para ver su comportamiento, ¿no? Aquí podríamos ver que existe una cierta simetría, pero tiene mayor concentración en el centro, ¿no? Tiende a ser simétrica, como pueden ver, ¿no? Tiene cierta simetría. Es decir, tiene un mismo comportamiento a la izquierda y un mismo comportamiento hacia la derecha. ¿De acuerdo?
vamos a explicar en qué consiste el tema de los cuartiles. ¿Ya? El tema de los cuartiles. Entonces tenemos estos grupos, voy a copiar estos valores en otra hoja para poder centrarnos en ese comportamiento. Entonces vamos a poner aquí cuartiles. A ver, ¿en qué consisten los cuartiles? Los cuartiles son unas medidas de posición. Por ejemplo, de estos valores, voy a poner otra vez todo en blanco, los cuartiles nos ayudan a poder formar grupos o poder establecer categorías. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría, imagina que este grupo yo quisiera formar de repente los más jóvenes, los medianamente jóvenes, los adultos y los adultos con más experiencia. Es decir, quisiera formar 4 categorías de edades, ¿no? Entonces lo que tengo que preguntarme es, ¿a partir de qué valor puedo decir que tú estás en el grupo de los más jóvenes y a partir de qué valor tú estás en el grupo, de repente, de las personas con más experiencia? ¿No? ¿Cómo decido eso? Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado cuando en las becas les dicen pertenecer al tercio superior o les dicen pertenecer al quinto superior para poder acceder a una beca? Ese quinto superior y ese tercio superior corresponden también a lo que se llama las medidas de posición. Es decir, son valores que establecen límites y que te dicen que a partir de ese valor en adelante, tú estás en ese grupo. ¿De acuerdo? Entonces, los cuartiles tienen esa misma misión. La misión es establecer valores posibles para tener categorías. Por ejemplo, imagínense que todo este grupo de datos, yo lo divido en 4 grupos. ¿De acuerdo? Yo lo divido en 4 grupos. Este sería el primer cuartil, ¿no? O el primer cuarto. Luego tenemos el segundo cuartil. Luego tenemos el tercer grupo, el tercer cuartil. Y tenemos el cuarto cuartil. Es decir, hemos formado 4 grupos. La pregunta es, ¿cómo saber a partir de qué valor yo me considero que estoy en alguno de los grupos, ¿no? Esos valores límites, por ejemplo, para el primer cuartil, en este caso se llama cuartil 1, es un valor límite que dice que hasta ahí estarías perteneciendo al primer cuartil. Luego tienes el cuartil 2, el cuartil 3 y el cuartil 3, ¿no? El cuartil 4 bueno, sería el valor límite por la derecha. Entonces quiero establecer estos 3 números que me dicen que hasta ese valor me encuentro yo en el primer cuartil o en el primer grupo, por ejemplo, de los más jóvenes, ¿no? Del 25% de los más jóvenes. En este caso, cada grupo tiene un porcentaje de datos, ¿de acuerdo? El primer grupo, como hemos dividido todo en 4 grupos, cada grupo tendrá 25% de los datos. ¿Sí? 25% de los datos. Si fueran aquí 40 datos, sería muy útil, ¿no? Porque serían 10, 10, 10, 10. Bueno, en este caso, a ver, haciendo un cálculo, el 25% de 30 datos es aproximadamente 7 datos. O sea, entre 7 y 8 datos estarían en este primer cuartil. Vamos a hallarlo con el Excel. El Excel tiene una función que se llama cuartil y les va a decir hasta ese número o hasta esa edad se encuentra el 25% de las personas, ¿de acuerdo? Entonces, lo calculamos, la función se llama cuartil, abro los datos y marco todos los valores. Vamos a marcar todos los valores. Y luego el Excel me dice, bueno, ¿qué cuartil deseas hallar? Entonces pongo coma y le digo, quiero hallar el primer cuartil, ¿sí? Que corresponde al 25% de los datos. Y salió 28.25. Es decir, ¿cómo interpretamos ese número? ¿Qué quiere decir esto? Que el 25% de las personas, tiene como máximo, o podría tener como máximo, 28.25 años. Para tú pertenecer a este primer grupo, tendrías que tener como máximo 28 años, ¿no? De acuerdo aquí los datos. Entonces, este grupo, ¿de acuerdo? Este grupo que ven aquí, que corresponde a 8 personas, correspondería al primer cuartil. ¿De acuerdo? Era entre 7 y 8. ¿Cuál sería el cuartil 2? El cuartil 2, ahora, si contamos desde el inicio, estaría conteniendo al 50% de los datos. El cuartil 2, ¿no? Vamos a hallarlo. La fórmula sería similar, solamente que ahora, en vez de poner 1,
voy a poner ahora cuartil 2. Y sale 29 años. Es decir, hasta 29 años estarías en el cuartil 2. Entonces, esta cantidad de valores, que corresponde también, bueno, aquí en este caso a 9 personas, correspondería al cuartil 2. Es decir, el 50% de las personas tiene como máximo 29 años. Entonces, establecer cuartiles, ¿no? Bien, desde el 1 hasta el 2 corresponde el 50%. Y hasta el valor 3 sería el 75%. Entonces, veamos. Una pregunta, ese 28.25, ¿cómo funciona? O sea, Funciona, como es una variable continua, se lee 28.25 normal, eso tiene que redondear. no, es un valor límite, no. O sea, ese valor te establece un límite. Te dice, si tú tienes hasta 28.25, estás en el primer cuartil. Si tienes más, ya estarías quizás en el segundo, tercero o cuarto cuartil. Es como un valor límite, ¿no? Como un tope que te dice, hasta 28.25, tú estarías considerado en el primer cuartil. Así como hemos podido establecer edades, también podría ser, por ejemplo, sueldos o tiempos, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego tenemos el 75%, que lo tendríamos que llevar con el cuartil 3. Entonces, esta fórmula la voy a copiar y voy a pegar ahora cuartil 3. Ahí está. Entonces, hasta el 75%, igual, ¿no? De las personas, tiene como máximo, en este caso, hasta, ¿no? 31.75 años. Es decir, los cuartiles o estas medidas de posición, como pueden ver, son valores límites que te ayudan a poder categorizar a los grupos. Igual, cuando tú pides tu reporte y te preguntan, ¿no? Quisiera saber si estoy, por ejemplo, en el tercio superior. Te dicen, entonces, por ejemplo, tú para estar bueno, en este caso, ¿no? Quiero saber si estoy en el cuarto superior, en este grupo. Si quiero estar en el cuarto superior, para este ejercicio de las edades, tu edad tendría que ser mayor a 31.75 años. Entonces, los que tienen a partir de 32 años hacia adelante, es decir, este grupo que estoy pintando, este grupo estaría en el cuarto superior, ¿no? Así lo podemos establecer. Si estás con estas edades, estarías en el cuarto superior. Es decir, de 32 años hacia adelante, es el cuarto, estás en el conjunto del 25% superior, de las personas que tienen más edad en este grupo o tienen, por ejemplo, mayor experiencia. Así lo podríamos tomar. Entonces, los cuartiles nos ayudan en eso. ¿Y por qué se ha trabajado con cuartiles? Porque hay una medida que se llama rango intercuartil que ayuda o que se basa en la resta entre el cuartil 3 menos el cuartil 1, que en este caso corresponde a 31.75 menos 29, ¿no? Si yo hago ese cálculo, voy a restar esas dos edades, me sale un rango de 2.75 años. Es decir, que el 50% de las personas, el 50% de los datos centrales, tienen un rango de 2, casi 3 años. O sea, yo puedo decir, mira, el 50% de mi estudio, o de las personas que estoy estudiando, tienen una distancia de 3 años entre sí, el 50% de los datos centrales, ¿no? Y es un valor que importa mucho para conocer a tu público o conocer la variabilidad de tu variable, que en este caso es la edad. El rango intercuartil nos va a ayudar. Y ese rango intercuartil luego lo vamos a usar para el diagrama de cajas. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces hasta aquí vamos a llegar con el histograma. Hemos visto también cómo construir el polígono de frecuencias y cómo también los cuartiles nos pueden ayudar. Y también hemos visto un poco lo que respecta a la tarea para que puedan revisar. ¿De acuerdo? Miren, voy a proponer, como ahora, bueno, las universidades estaban así de para, voy a proponer unas videoconferencias un poco más seguidas, ¿de acuerdo? Para el día martes podríamos tener otra, quizás un poquito más tarde para que estén en la comodidad de su casa. ¿Les parece bien a las 9 o prefieren a las 8, Andrea y Sandra? Yo es que, a ver, déjame revisar mi agenda. ¿No tienes? Una reunión el martes, sí puedo el martes a las 8, sí. ¿Sí, tú, Sandra, podrías a esa hora?